tomamos esas palabras de oración, ¿verdad? Para que todos seamos bendecidos a través de su palabra. Le pido una vez más al Señor que sea Él, sea su Espíritu Santo guiando mi vida, guiando mis palabras, para que su palabra caiga en un terreno firme, en un terreno fiel, en un terreno eficaz. Así que, amados, pues, sin más, una vez, ¿verdad? Más, como todos los pastores han dicho, ¿verdad? Bienvenidos sean todos. Bendecimos a cada uno, bendecimos a todos los que están aquí, a los que están por venir, y bendecimos a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Y le pedimos que pues vaya poniendo muchísima atención a nuestro mensaje, porque van a haber partes de nuestro mensaje donde las respuestas van a estar al final. Así que usted tiene que poner muchísima atención para poder llevar el hilo, ¿verdad? Así que, amados, vamos a iniciar y nuestro tema es fe que mueve montañas. Fe que mueve montañas. Recordemos el tema del domingo anterior, ¿verdad? En el programa. Hablaba sobre los dones del Espíritu Santo. Esto es un pedacito, esto es un granito de arena sobre uno de los dones de los que se hablaba en el domingo anterior. Y vamos a leer, si pueden buscar en sus Biblias, Mateo 17, 19, 20. Mateo 17, 19, 20. Y lo vamos a leer. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría y nada sería imposible. Imagínense, amados, que el contexto de este versículo habla de que los discípulos venían de presenciar la transfiguración del Señor Jesús. Y unos momentos después, no creían, no creyeron en el poder del Señor. Y el Señor ahí le llama la atención y les dice, por vuestra poca fe. Imagínese usted, después de haber visto la presencia de Dios mismo, y hacía falta fe en esos corazones. Pero bueno, a partir de este versículo, a partir del versículo de Mateo 17, 19, 20, nosotros entonces nos podemos preguntar, o podemos decir, ¿y si yo tengo un poquito de fe? Así como dice la palabra, un poquito de fe como un grano de mostaza, ¿puedo mover montañas? Si yo tengo ese granito de fe, como esa mostaza, ¿puedo mover montañas o por qué no muevo montañas? Porque muchos pueden decir, no, yo he movido montañas. A ver, levante la mano, ¿quién movió la montaña de Lepaterique? Ay, no. A ver, entonces, podemos decir, ¿por qué no muevo montañas? ¿Será que no tengo fe? Esa pregunta usted la tiene que tener bien presente. Y antes de salir de la duda sobre esta pregunta, si realmente he movido montañas o estoy por mover o estoy moviendo montañas, antes de salir de esa duda, es importante destacar que las escrituras afirman que la fe por sí sola no tiene ningún mérito. Por si acaso, usted dice que tiene fe y ha movido montañas, ¿verdad? Entonces, es bien preciso destacar a través de la palabra del Señor que la fe por sí sola no tiene ningún mérito, porque el mérito completo cae en aquella persona en quien hemos creído, hablando de la fe bíblica, porque muchos tenemos una fe natural, muchos tenemos una fe en X o Y cosa, en el carro, en las cuentas bancarias, en el trabajo, no sé dónde tendrá la fe, pero hablando de nuestra fe, toda
toda la importancia recae sobre aquella persona en quien nosotros hemos confiado, en quien nosotros hemos dicho, en este varón de Galilea creo, en él pongo mi fe. En él sobrecae la importancia. Así que si usted tiene una fe, no crea que el mérito es suyo. Ahora bien, vamos a leer entonces qué nos dice Primera de Corintios 13:2 con respecto al valor que tiene una fe sola, ¿verdad? Y dice, si tuvieras profecía y entendieras todos los misterios, toda la ciencia, y si tuvieras toda la fe, de tal manera que moviera montañas y no tuviera amor, nada soy. Esta palabra nos está diciendo una vez más que la fe por sí sola no tiene ningún mérito. Tenemos que tener amor. Y no se trata de que sí, yo amo a X persona, yo soy todo amor. No, el amor es Cristo. Y si usted no tiene a Cristo, aunque usted tenga una fe natural, no vale de nada, ¿verdad? Bueno, este versículo es lo que nos está aclarando, que la fe por sí sola no tiene ningún mérito. Entonces, si consideramos que tenemos fe como para mover un monte, lo primero que todos debemos preguntarnos y que todos debemos saber es entonces, ¿qué es la fe? Si hemos considerado que hasta el día de hoy, no, yo tengo fe, a mí me han pasado milagros, no, yo tengo fe, yo he movido X cosas, no, yo tengo fe, yo hago levitar las cosas. Entonces, antes de que usted considere que tiene fe como un granito de mostaza, vamos a preguntarnos todos, ¿qué es la fe? Vamos a conocer nuestra fe. ¿Qué es la fe? Pero antes de conocer qué es la fe, ¿sería usted capaz de ampliar el concepto que ya tiene de la fe? Ampliarlo, no quitarlo, ni borrarlo, ni hacerlo a un lado, ni menospreciarlo. ¿Sería usted capaz de ampliar ese concepto? Si este concepto sale de las escrituras bíblicas, ¿sería capaz? Sí, ¿verdad? Qué bueno, me alegro. Muchos pudieran decir no, pero yo personalmente soy capaz de ampliar este concepto, porque el concepto lo he sacado de las escrituras bíblicas. Entonces yo me digo, qué bueno, Sonia, porque hoy entonces vamos a escudriñar la palabra del Señor y la vamos a escudriñar, la palabra fe, a partir de las palabras primitivas, de las palabras raíz del significado de la palabra fe. Va a ser a partir de la escritura bíblica. Pero, para ilustrar este tema, les voy a parafrasear una historia. Para ilustrar el tema, vamos a parafrasear una historia y ustedes inmediatamente van a darse cuenta de qué historia estamos hablando. Resulta que yo leí en la palabra del Señor sobre un ciego de nacimiento y que permanecía sentado a la orilla de la calle de la ciudad de Jericó. Ya saben, ¿verdad? ¿Cuál ciego es? Entonces este ciego permanecía sentado y hablando y pidiendo y rogando por limosna. Y ya se imaginan, ¿verdad? Una persona en esa situación y rogando por una limosna. Pero resulta que él escuchó que el nazareno iba pasando por ahí. Él escuchaba, porque él no miraba, él solo se daba cuenta a través de lo que escuchaba. Y se daba cuenta que el nazareno iba pasando por ese lugar. Entonces él empezó a gritar, a gran voz decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba y gritaba y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero resulta, tristemente, que todos aquellos que lo rodeaban lo menospreciaban. Lo hacían a un lado, lo hacían sentir como que era una persona a quien no valía la pena escuchar. Y le decían, cállate, lo mandaban a callar, cállate
cállate que el maestro no te va a hacer caso. El maestro no te va a voltear a ver, así que vete, cállate. Pero ¿saben qué? El ciego gritaba más, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba más y más, se aferraba más a lo que él quería. Y resulta que al cabo de un rato, todo fue gran tranquilidad para el ciego. Una paz, él dejó de gritar. ¿Por qué? Porque escuchó el llamado del Mesías. Escuchó el llamado del Mesías. Entonces él, cuando escuchó ese llamado, de un salto se puso de pie, tiró todo lo que tenía en su mano y empezó a caminar, a buscar, a llegar al Mesías. Y ese camino no pudo haber sido tan fácil, porque había multitudes, dice la palabra. Habían multitudes y todos no querían que llegara hacia el Mesías. Entonces este varón tuvo que haber tropezado, lo tuvieron que haber empujado y todo lo que estaba pasando. Pero sin embargo, este hombre llegó y ¿qué creen lo que sucedió? Al rato, todos los que estaban ahí, todos los que lo acompañaban estaban asombrados y le decían al ciego, pero ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo lograste llegar hasta aquí siendo un ciego de nacimiento? ¿Quién te guió? ¿Cómo recibiste tu milagro? Porque la palabra del Señor dice que recibió el milagro. Y el ciego, ¿qué creen que les contestó? Yo lo oí. ¿Qué creen que les contestó el ciego? ¿Saben qué pudo haber sido lo que les contestó? ¿Saben por qué yo recibí mi milagro? Porque yo hice caso omiso a todas esas palabras que podían botar mi fe. Porque yo hice a un lado todos aquellos obstáculos que impedían que yo llegara al Mesías. ¿Sabe por qué yo recibí mi milagro? Porque yo tengo fe en aquel en quien yo he creído. Por eso el ciego fue sano. Por eso el ciego recibió su milagro. Por eso. Les dijo, nada impidió. Yo solamente seguía aquello que yo sentía hacer en mi corazón. Yo solamente seguía aquel deseo que yo tenía de encontrar mi milagro. Yo solamente puse mi mirada sobre la presencia del Raboni, porque así le decía a él, el Raboni, que quiere decir el rabí, el maestro. Eso es lo que este ciego hizo. La fe de este hombre a mí, cuando yo leí esa historia, me dejó atónica y yo dije, wow, a este varón le sucedió ese milagro solamente por su perseverancia. A este varón le sucedió ese milagro solamente por su convicción en el Señor. ¿Qué pasaría si nosotros actuáramos con esa misma fuerza, con esa misma convicción? ¿Qué pasaría? Sucederían milagros. Sucederían milagros. Y esa convicción es la que yo le he pedido al Señor en mi vida. Esa convicción es la que yo le digo al Señor, tráela a mi vida todos los días de mi vida, porque yo la necesito. Yo necesito esa convicción en aquel que salvó mi vida y que me ha dado vida eterna. ¿Qué pasaría si nosotros creyéramos con ese nivel de energía que tenía este ciego? ¿Qué pasaría? Pero, ¿por qué esto no sucede? ¿Por qué no sucede día a día los milagros? Que se sana una persona se levanta de una cama, se sana un ciego, se sana un leproso, se levanta un drogadicto, sale de... ¿Por qué? ¿Por qué no suceden estos milagros? Pues esos milagros, amados, no suceden no porque el Señor no quiera que sucedan. Si la palabra está diciendo que si tenemos fe como un grano de mostaza, entonces
debemos de preguntarnos, ¿por qué no nos sucede? ¿Será que realmente no tenemos fe? ¿O qué tipo de fe es la que yo tengo? Aparte de lo que la Biblia ya es, aparte de lo que muchos puedan decir de lo que es la Biblia, existen ejemplos, existen muchas, no son ejemplos, son algo que es real. No, otra cosa. Lo que da la ciencia y lo que da la arqueología, evidencias. Existen muchas evidencias de la ciencia y la arqueología que dicen que sí podemos confiar en la Biblia. Entonces, a partir de ahí, cada uno de nosotros tiene que vivir esa fe bajo su propia experiencia. Engrandecer y buscar esa fe bajo su propia experiencia. A partir de lo que ya es la Biblia, a partir de lo que los demás digan no importa, pero la ciencia y la arqueología dice que sí podemos confiar en la palabra. Y el Señor ya en la Biblia dice que podemos confiar. Entonces nos toca a nosotros, por experiencia, agrandar esa fe y caminar en esa fe. A partir de lo que todos los demás digan. Lo importante es lo que hagamos nosotros. Ahora vamos a leer lo que nos dice Mateo 21:21. Mateo 21:21 dice, y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si a este monte dijerais, sé quitado y echado al mar, será hecho. Esto nos quiere decir y afirmar que al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está al alcance de todos. De todo el que cree. El poder de Dios está al alcance de todo el que cree. El poder sobrenatural del Señor puede llegar a su vida si usted no duda. Si usted no tiene ninguna duda. Entonces, nuevamente, ¿mueve usted montaña? No. Entonces, ¿será que no tenemos fe? Esta iglesia es una iglesia sin fe, porque no mueve montañas. Mujeres. No, vamos a empezar con los varones. Si usted ha considerado que es una persona que no tiene fe, porque no ha movido montañas, entonces déjeme decirle a los varones, si han aceptado que el Señor Jesús sea su cabeza y que el Espíritu Santo gobierne su vida, entonces usted está moviendo montañas y montañas por fe. Mujeres, si usted como esposa o como una persona que aún no está casada pero está pensando en cumplir la palabra del Señor, está siendo sujeta y respeta a su esposo y ya dejó de conectarse por 3 y 4 horas en las redes sociales, entonces usted está moviendo montañas. Hijos, ¿cuántos hijos habemos aquí? Hijos, si estamos honrando a nuestros padres con todas las áreas de nuestra vida, estamos moviendo montañas. Si usted tiene temor del Señor y está permitiendo que cambie su carácter, que detenga su lengua cuando quiere criticar al vecino, al amigo, al hermano, está moviendo montañas. Si su yo está menguando para que el nombre del Señor o la presencia del Señor crezca en su interior, está moviendo montañas. Si nosotros estamos haciendo todo eso, amados, estamos moviendo montañas.
Entonces, somos una iglesia de fe. Pero si somos una iglesia de fe, ¿por qué no suceden esos grandes milagros? Seguimos preguntando, ¿acaso todo esto que está sucediendo en su vida no es un gran milagro? Claro que sí. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es la fe? El apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Qué significa entonces esta certeza y esta tremenda convicción? ¿Qué significa entonces? Si vamos a aprender otro poquito más acerca de la fe que Pablo ya nos enseñó, ¿qué significa esta fe y esta tremenda certeza? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Nadie puede explicar totalmente lo que significan estos términos. Nadie. Esos términos que están ahí plasmados que dejó el apóstol Pablo, ningún ser humano puede explicarlo. ¿Por qué? Porque la fe es un don de origen celestial. La fe es un don de origen celestial. No podemos explicarlo en su totalidad. Muchas veces no lo comprendemos. Pero lo que sí podemos hacer es escudriñar qué más dice la Biblia sobre la fe. No solamente dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice más. Y eso es lo que vamos a escudriñar. ¿Y en qué lo vamos a escudriñar? En dos palabras antiguas que están impresas en el griego y en el hebreo, que son los idiomas originales con que se escribió la palabra del Señor. Y estas dos palabras a nosotros nos van a dar más luz de lo que significa la palabra fe. No estamos diciendo que nos van a dar luz, porque ya sabemos que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero estas dos palabras nos van a alumbrar un poco más nuestro conocimiento para que de esa manera no seamos personas que perezcan por falta de ese conocimiento. Entonces, en griego la palabra fe significa, es la palabra pistis, así como se escucha, pistis. ¿Qué significa fe o fidelidad? En hebreo, la palabra fe la encontramos como emuná, con H al final, así como se escucha, emuná. Y esa palabra tiene una raíz, y su raíz es amán, así, A-M-A-N, amán. Esa es la raíz de emuná. Y ambas significan fe, confianza, creer, fidelidad y firmeza. Eso es lo que significa la palabra en hebreo fe. Confianza, fe y firmeza. Por ende, en el Nuevo Testamento, para fe es usada la palabra pistis, que traducida es fe o fidelidad. En español, la palabra fe viene de la palabra latina fide, así como se escucha, fide, que también significa fe y fidelidad. Hasta aquí, espero que hayamos detectado qué otro componente tiene la palabra fe. En las palabras del Señor Jesús en Mateo 25:23, la palabra pistis significa fiel u obediente. En la palabra de Mateo 25:23, la palabra pistis significa fiel u obediente. Miremos cómo aparece la palabra pistis 2 veces en este versículo. Y dice, su Señor le dijo, bien siervo bueno, fiel y fiel. Sobre poco has sido fiel, fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al hablar de fe, nosotros casi siempre solo pensamos en el creer, en algo que está impreso en nuestra mente, en nuestro cerebro. Solamente en creer, en los pensamientos positivos. Sí, yo creo. Sí, así va a ser, yo creo. Solamente en las cuestiones positivas
efectivas sí en creer, pero cuando hablamos de fidelidad, ya están implicadas otras cosas. Ya está implicada las obras, ya están implicadas el diario vivir, ya están implicadas las decisiones diarias, ya está implicado toda nuestra vida cuando se habla de fidelidad. Entonces, imagínense si nosotros combinamos fe más fidelidad. Ya no solo estamos hablando de creer, de algo que está aquí, sí, yo creo. No, ya empezamos nosotros a involucrar otra cosa. Involucramos las obras. Tenemos un ejemplo en Hebreos 12. En Hebreos 12 el apóstol se la lleva hablando de las obras de aquellos héroes. ¿Y qué nos enseña Hebreos 11? Nos enseña sobre la fe y nos explica muy bien qué es la fe, pero se lleva hablando de las obras de aquellos hombres que le llamamos los héroes de la fe. ¿Y qué es lo que habla? Habla de sus obras, habla de sus hechos, habla de su vida completa con respecto a la fe, de sus obras de fe, de sus hechos de fe, de su vida que era impulsada por la fe. Entonces esto nos viene a decir que fe es tener fe y también ser fiel al Señor, serle fiel. Y es que, amados, las obras no nos hacen salvos, eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Que las obras no los hacen salvos. Y eso lo encontramos en Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10, lo que nos enseña es que con respecto a la salvación, no es por obras, pero con respecto a la fidelidad y a la santidad, sí es por obras. Eso es lo que nos enseña Efesios. Entonces, Efesios lo que también nos quiere decir es que fe se acompaña de fidelidad. Por eso Santiago 2 nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y Santiago afirma, te voy a mostrar mi fe por mis obras. Eso es lo que nos afirma Santiago. ¿Qué nos está queriendo decir Santiago entonces? Que la fe es creer más obedecer. Eso es la fe. Creer más obedecer. Es decir, fe más fidelidad. Esos son otro componente de la fe. Iglesia, si nosotros ya dimos los primeros pasos en la fe, ya los dimos, es necesario que conozcamos 3 términos sobre la fe bíblica, la fe sobrenatural. Es muy importante que las conozcamos para que nos concentremos y nos fijemos y estemos seguros de qué tipo de fe es la que nosotros tenemos en nuestro interior, la fe que a nosotros nos envuelve. Entonces, vamos a hablar del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra fe, o sea, la palabra fe o la fe sobrenatural es parte del fruto del Espíritu. Eso es en el Nuevo Testamento. La fe es parte del fruto del Espíritu. Todos los cristianos tenemos este fruto. Todos tenemos este fruto, porque si no, no hubiéramos creído en el Señor, ¿verdad? La diferencia es que muchos dejan fluir esa fe, muchos dejan fluir ese fruto y otros no. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es permitirle al Espíritu Santo que fluya de nosotros ese fruto de la fe. Tenemos que permitirle. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer la palabra, vamos a tener comunión con Cristo, vamos a congregarnos como debemos de hacerlo, ¿verdad? Moderadamente, debemos de hacerlo correctamente, no como algunos tienen por costumbre, que se alejan de la iglesia. Vamos a ayunar y vamos a poner en práctica los elementos que vamos conociendo de la fe. De esa manera es que la palabra fe, o sea, la fe, fe en el Nuevo Testamento es parte del fruto del Espíritu Santo. Nosotros debemos de dejar fluir todos los días este fruto en nuestra vida. ¿Por qué?
Porque bíblicamente se entiende que la inteligencia y voluntad humana coopera con este fruto de la fe. Así lo dice. ¿Y que a dónde dice? Entonces, hermano, es necesario que usted se lea Gálatas 5 y Efesios 5 para que se dé cuenta cómo es necesario que la inteligencia y la voluntad humana es preciso que coopere con este fruto de la fe para que fluya de su vida. La fe sobrenatural también es un don del Espíritu Santo, pero este es diferente, porque este no es para todos. Y eso lo decide, no lo decide el pastor. Vengan, hermanos, a usted le voy a dar el don del Espíritu Santo. No. Eso lo decide el Espíritu Santo. Y aquí en esta congregación todos pueden tener el Espíritu Santo, o solamente uno, o solamente dos, o ninguno. Pero esa es decisión del Espíritu Santo. Entonces, todos los dones del Espíritu Santo son milagrosos. Pero como ya dijimos, este don es diferente, muy diferente. Y conforme a Hechos 3, del 1 al 11, el don de la fe es impartido a una persona. No quiero decir de que entre todos solo puede haber uno, no. Es impartido a una persona en un momento especial para una necesidad particular. Eso es conforme a Hechos 3 del 1 al 11. Es impartido a una persona en un momento especial para una necesidad particular. Y de acuerdo a este escrito, el Señor da el don a la persona, la necesidad es suplida, el don ha cumplido su propósito. Eso es conforme a la escritura bíblica. También le hace todo el capítulo. Entonces podemos decir, bueno, si ya dijimos que todititos los cristianos tenemos el fruto del Espíritu, ¿cómo voy a saber yo si tengo el don del Espíritu Santo? El don de la fe. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Bueno, ¿cómo vamos a saber que tenemos el don del Espíritu Santo? De acuerdo a las mismas escrituras, de acuerdo a la obra de los apóstoles en este versículo que acabamos de mencionar en Hechos, el Espíritu Santo nos hace sentir una conexión de nuestra fe con el poder de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo, sentir esa conexión de la fe que usted tiene conectada con el poder de Dios. Eso lo hace sentir solamente el Espíritu Santo. Es un sentir que quema dentro de su interior. Es algo que no se puede explicar, usted lo tiene que sentir. Pero eso es lo que se saca, ¿verdad? Lo que puede exprimirse de este versículo de Hechos. Cuando el Espíritu Santo desea obrar en usted, entonces hace sentir en su interior una profunda persuasión. Cuando el Espíritu Santo desea obrar por medio de su vida, el Espíritu Santo pone en su interior una profunda persuasión de que Dios va a hacer el milagro, de que Dios va a hacer algo. Y no solo lo hace sentir de que Dios lo va a hacer, usted está seguro que lo va a hacer. ¿Y qué creen? Entonces usted actúa. Entonces usted ora por usted mismo y pone sus manos y es sano. ¿Por qué? Porque el poder sobrenatural de Dios está al alcance de todo aquel que no duda. Esa puede ser algo que a ustedes tal vez les falte así como que, no, yo quiero entender más. ¿Sabe qué? Pídale al Espíritu Santo que le haga sentir lo que estaba sucediendo en Hechos 3 del 1 al 11. Porque por más de que yo lo explique, nadie lo va a poder comprender. Tiene que vivirlo. Porque la fe la tenemos que vivir en experiencia propia.
La fe sobrenatural no duda. Esto está en el Nuevo Testamento. La fe sobrenatural no duda. La confianza en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios es absoluta. En Marcos 1:22 al 24 dice que debemos de creer sin albergar ningún temor, ninguna duda de que cuando yo pido algo en el nombre del Señor, va a suceder. Así lo enseña la palabra en Marcos. Todavía el Espíritu Santo desea obrar milagros en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, todavía. Pero ¿sabe qué? Él desea darle esa convicción sobrenatural en su interior, de que no importa la situación que usted esté pasando, el milagro va a suceder. Pero el Espíritu Santo necesita cristianos como Pedro, que no duden, que cuando sientan ese fuego que arde en su corazón, que cuando Él ponga ese don en su corazón, en su interior, usted esté dispuesto a testificar del poder de Dios en su vida. Y no tenga miedo y se mueva y actúe y ore. Eso es lo que necesita el Señor. Cristianos como el apóstol Pedro. Él quiere obrar, pero nosotros debemos de permitirlo. Ahora, en el Antiguo Testamento, como ya hemos mencionado antes, en los profetas, fe es lo mismo que en el Nuevo Testamento. Y lo encontramos como en la palabra emuná, que su raíz es amán, y que quiere decir fe y fidelidad. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, la palabra fe también nos habla de creer y nos describe la obediencia fiel. Y lo más importante es que la palabra emuná, ahí en la palabra emuná, está impresa nuestra salvación. Eso es lo más importante. En la palabra emuná, de esa palabra depende nuestra salvación. Es la clave. Así lo dice Habacuc 2:4. Y lo voy a leer. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Este versículo nos describe dos grupos de personas dentro de la humanidad. Y su palabra clave es emuná, es la fe que salva. Entonces, el primer grupo lo conforman personas que viven sobre sus propias fuerzas, sus propias habilidades, sus propias cuentas bancarias. Y eso tiene impreso, esa manera de vivir sobre sus propias fuerzas, está impreso el orgullo. Y creen que por todas aquellas cosas bonitas que hacen, entonces el Señor ya les aceptó. Ese es el primer grupo de los que describe Habacuc. Y el otro grupo es personas que ya recibieron vida, que su vida está guiada y está desarrollada, impulsada por su fe. Y saben ellos que van a entrar al reino de los cielos por fe en el Señor Jesús. Esos son los dos tipos esos son los dos grupos que menciona Habacuc. Entonces, este texto de Habacuc es tan, pero tan importante que el apóstol Pablo lo mencionó 3 veces. Lo mencionó en Romanos 1, lo mencionó en Gálatas 3 y en Efesios 2. ¿Para qué? Para recalcar, para repetir y repetir sobre la fe que salva, sobre la fe, sobre la salvación por fe, y sobre el fruto de la fe, y sobre la fe que salva y que dura para siempre. Para eso ocupó el apóstol Pablo este versículo de Habacuc. Entonces,
lo más importante, a partir de que ya nosotros conocemos que la fe, emuná, es donde está la clave de nuestra salvación, debemos de tener ese tipo de fe. Y el tipo de fe, emuná, que tiene fidelidad. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a la palabra emuná, que es fe, creer y fidelidad, entonces viene algo más muy importante también. Que la palabra emuná también significa firmeza. La palabra emuná, aparte de significar creer, ser fiel, también significa ser firme. Ser firme. Imaginémonos nosotros aquella escena cuando Moisés levantaba sus manos al cielo, así, sus brazos, todos sus brazos, sus manos al cielo. Imaginémonos esa escena, traigámosla a nuestra memoria. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, cuando los mantenía arriba, el pueblo salía en victoria. Israel ganaba. Cuando los bajaba, ¿qué pasaba? El enemigo prevalecía. ¿Pero qué? Moisés se cansaba. El agotamiento lo hacía bajar sus brazos. Pero es ahí donde venían otros a ayudarle a levantar sus brazos. ¿Para qué dice? Para que Moisés permaneciera firme. Para que Moisés permaneciera firme. Para eso lo hacían. Entonces, Éxodo 17:12, vamos a leer una parte del versículo. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno de un lado y el otro de otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. ¿Y saben qué? En este versículo de Éxodo 17:12 es la primera vez que la palabra fe o emuná es traducida como firmeza. Es la primera vez. Isaías 22:23 es otro texto muy claro donde la palabra emuná o fe también significa firmeza. Leamos un poquito de lo que le dijo el Señor a su escogido Eliaquim. Y dice, como una estaca lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. En este versículo la palabra firme es la palabra amán, que es la raíz de la palabra emuná. Entonces esto nos afirma que esta palabra también tiene como significado bíblico la palabra firmeza. Normalmente cuando se traduce la palabra emuná o la palabra amán, solamente se traduce por creer o solamente se traduce por fe. Pero la Biblia en estos versículos y en muchos más que podemos escudriñar, nos enseña cómo tiene el sentido de firmeza, inamovible y fidelidad y obediencia. Escudriñando la palabra nos vamos dando cuenta de que los otros términos que definen la palabra fe es firmeza, inamovible, fidelidad y obediencia. Entonces, el significado de la fe es creer, es decir, un aceptamiento intelectual. Fidelidad, esto es obediencia y lealtad. Y firmeza, una capacidad de mantenerse firme y fortalecido a través de las circunstancias. Eso es lo que significa. Amados, de ahora en adelante cuando usted diga, yo creo, ¿qué cree usted que va a estar diciendo entonces? Cuando diga, yo tengo fe, va a estar diciendo, yo creo, soy fiel y me mantengo firme. Eso va a estar diciendo. Ya no va a decir solo fíjense que yo creo que Dios existe. No, yo creo que Dios existe, soy fiel a Dios y me mantengo firme ante el Rey que es mi Salvador. Eso es lo que va a decir ahora.
La fe no solo es una mera aceptación, como dijimos, intelectual, pensamientos positivos que están en nuestro cerebro. No, no es así. La fe bíblica es una adhesión a la verdad. La fe bíblica, esa fe que usted tiene, es una adhesión a la verdad. Nuestra vida se adhiere a la verdad de Dios. Y esa verdad es la que clava su vida como una estaca en la roca. Y esa firmeza usted no lo va a dejar que lo arrastre nada de este mundo, ni la riqueza, ni los placeres, ni las debilidades humanas. No lo van a poder arrastrar, ni la ola de nueva religiosidad que hay ahora en este mundo. Nada lo va a poder arrastrar. ¿Sabe por qué? Porque eso es un don del Espíritu Santo. Es Dios mismo en usted. ¿Y quién puede arrastrar a Dios? Nadie. Nadie puede arrastrar a Dios. Entonces, la fe no solo es un simple razonamiento, ¿verdad? Sino que es algo más. Es una convicción de firmeza. Es creer, yo estoy firme, me mantengo en la fe bíblica, en lo que la palabra de Dios dice, en sus promesas, en sus enseñanzas, en sus estatutos. La fe es una determinación inquebrantable. Es una fuerza, es una firmeza que nosotros decidimos mantenernos ahí. Eso es la fe. ¿Y sabe qué? Esa fe, esa firmeza es parte de la palabra emuná. Es parte de eso. Y esa firmeza usted la representa. Usted la da a conocer en sus ojos, en sus hombros, en su manera de hablar, en su manera de dirigirse a las personas, en todas las áreas de su vida. Usted representa esa firmeza. Usted la representa. Se mira en su vida si usted es firme o no es firme. Se ve. Ahí lo dice la palabra. Por eso nosotros debemos de mantenernos firmes como aquel hombre Jacob. Firme como una estaca clavada en nuestro hombro interior. ¿Se acuerda usted de Jacob? ¿Cómo le dijo al Señor? Agarrado, yo me lo imagino agarrado, pero con más agarrapatías que no se soltaba. Y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Una estaca firme clavada en la roca. Eso es lo que esa es la fe que nosotros debemos de tener. Ojalá que tengamos esa fe. El creer que Cristo ha dado la victoria, eso es fe. Y ustedes creen que Cristo dio la victoria. Entonces eso es fe. Pero si usted no ha experimentado el poder de esa fe, siga adelante, busque, mantenga su vida clavada en la roca y ponga en práctica los elementos que componen a la fe. Crea, sea fiel, obediente y manténgase firme, porque esa firmeza, ese creer, esa fe bíblica es la que mueve montañas. Así que, amados, esta ha sido la palabra que el Señor ha traído para su vida, para mi vida, que nos mantengamos firmes, porque la fe bíblica es la que mueve montañas. La fe que se mantiene firme delante del Señor y fiel. Yo no sé cuál es su necesidad el día de hoy. Yo no sé cuál es su problema, cuál es su petición. Yo no la sé. No la sé. No sé cuál es el milagro que usted está esperando. No lo conozco. Pero sí conozco al Señor. Sí conozco a la roca firme. Entonces yo le invito a que se mantenga fiel, a que se mantenga creyendo, a que se mantenga orando por ese milagro que usted está esperando. Amados, vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor, Padre, gracias.
Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es abundante, porque tu palabra es fortaleza, porque tu palabra nos edifica, Señor.